El Señor es maravilloso. Le tengo para decirle, hermano, que antes de cuando la pastora Domitila me llamó y me dijo que traía la palabra, pasé muchas cosas. Todo por traer ser obediente a mi Señor y traerle palabra al pueblo. Porque hay que ser obediente. Aleluya. El Señor es maravilloso. Primero voy a saludar a nuestros pastores que están en Cuba, Santo Domingo y Guatemala. México, aleluya. Es maravilloso. Vamos a buscar, vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a buscar en el Salmo 46. Hermano, déjeme decirle algo. Antes de, van a salir edificados de todas esas pruebas. El Señor es maravilloso. Aleluya. El Señor es grande y misericordioso. Aleluya. Vamos a buscar en el Salmo 46. Tengo el tema que tengo es fortaleza en tiempo de tribulación. El Señor es maravilloso. El Señor nos va a dar fuerza, hermano. Yo quiero, hermano, que todos tengan su copa a boca arriba para que la llenen del Espíritu Santo, que le va a dar fuerza a cada uno. Porque yo, según veo, que hay muchos hermanos que tienen muchas pruebas, muchas tribulaciones. Pero dice el Señor que de todas ellas nos librará. Amén, aleluya. Aleluya. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes, aunque bramen y turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río su corriente alegra la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear las mañanas. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dios en su voz se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra los arcos, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estar quieto, aleluya, y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Jehová de los ejércitos estará con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos. Te damos toda la gloria y la honra. Te damos la gloria a ti, Padre. Ahora yo te pido, Señor, que tú pases carbón encendido en mis labios. Que no sea palabra mía, sino palabra tuya para tu pueblo, Señor. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se pueden sentar, hermanos. Aleluya. El Señor es maravilloso. Ya le dije al hermano, el tema es fortaleza en tiempos de tribulación. Estará con nosotros siempre nuestro Señor. No importa las pruebas, hermano. No importa por lo que estemos pasando. Tenemos un Dios grande. Yo le digo de testimonio porque antes de yo venir que me tocaba la palabra, tengo mi nieta ingresada. Y yo, Señor, yo soy obediente a tu voz. Y yo confío en ti.
Hermano, hay que ser obediente a la voz de Dios y tener fe en Él. No desmayemos, hermano, porque usted vea que se mueva la... No. El Señor tiene el control de todo, de todo, de todo. Como dice la palabra, pasará por el fuego y no te quemarás. Pasará por el agua y no te ahogarás. Porque ahí está el Señor con nosotros. Todo el tiempo. Aleluya. Dice en el Salmo 91, 1 y 2. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, mi esperanza, mi castillo eres tú. En ti confío, Padre. Aleluya. Y en el Salmo 23 dice 1 y 2 y 3. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares dedicados pasto nos hará descansar. Junto a agua de reposo nos pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, con nosotros. Aleluya. El Señor es maravilloso. Si buscamos en el Salmo 55, 16, hermano. Si pueden, no lo busquen, que yo se lo busco, hermano. Para que no estén ahí buscando. Salmo 55. Salmo 55, 16, 17. Aleluya. Mi alma te adora. En cuanto a mí, a Dios clamé, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aleluya. El Señor es maravilloso. No se crean, hermano. A veces nosotros, yo le digo, hermano, que a veces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos en nuestros hogares. Porque a veces nosotros tenemos que los hijos de nosotros no se vienen al Señor. Y es que ellos tienen oído, diría. Este hermano va a la iglesia. Y entonces está murmurando el hermano. Díganme ustedes, hermano. ¿Cómo se va a convertir? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y dar testimonio en nuestros hogares, en las calles, en nuestro trabajo, de que somos hijos de Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Vamos a buscar en el Salmo 55, 22. Aleluya. Mi alma te adora, Padre. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. El Señor nos ha prometido que Él estará con nosotros y que Él no nos dejará caer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estará con nosotros todo el tiempo, hermano. Tenemos que confiar en Dios, buscar su rostro. No importa, hermano, mira, si viene en la mañana, hínquese, buscar su rostro. No le podemos dar cabeza al enemigo de que cojan nuestras mentes, pensar cosas que no son de nuestro hermano. Porque si buscamos el rostro del Señor, no le damos cabeza al enemigo. De que Él, mire ese hermano, no. Lo que lo vemos diferente. Y el amor del Señor crece en nuestro corazón. Yo le doy gracias al Señor porque cada día Él me ha cambiado. Y cada día le doy muchas gracias a mi Señor. Porque cada día me transforma, cada día yo le digo, Señor, pon aceite en mi lámpara. Dame discernimiento para yo decidir y ver las cosas, Señor. Y hablarle a aquellos que necesitan. Porque hay muchos que necesitan que le hablen de Dios. Aleluya. Mi alma te adora.
Señor es maravilloso. Aleluya. Mi Señor es bello y grande, misericordioso. Aleluya. Si nos vamos al Salmo 51:11, aleluya. El Señor habla cada día, aleluya. Yo vivo agradecida de ser hija de Dios. A mí el Señor nunca me ha faltado. Y yo nada más con el pensamiento, hermano, yo quiero algo. Y le digo, Señor, no tengo esto. Ahí está. No tenía ni siquiera leche, no tenía nada. Y digo, y sin pedirle al Señor, sin pedirle, nada más con mi mente. Cuando abro la puerta de mi casa, un galón de leche. El Señor tiene cuidado de nosotros. Lo que tenemos que serle fiel a Él. Y buscar su rostro cada día. No importa por la prueba que estemos pasando. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando usted ve que la prueba viene y cosas, usted ve que se están yendo. No, hermano, tranquilo. Porque después que pasa la prueba, viene la victoria. Aleluya. Que esa es la victoria que el Señor nos da a nosotros. Por eso que Él dice, estar quieto y reconocer que yo soy Jehová. Aleluya. Mi alma te adora, te alabamos, Señor, y te glorificamos. En el 7, buscar y no desmayemos. No demos lugar al diablo. Ya se lo he repetido 2 veces, el Señor es maravilloso. Por algo el Señor puso, y me dijo, quiero que lleve la palabra. Y estaba en el cuarto sentada y me dice, el tema es fortaleza en medio de tribulación. Porque aunque uno ve así los hermanos, ellos no hablan. Pero hay muchos que están pasando pruebas. Pero yo le voy a decir algo a ustedes, hermanos. Si nos agarramos de Dios, el Señor tiene el control de todo. El Señor suple. Él dice en su palabra, piderás, Dios dará. Tenemos que pedirle. A su tiempo Él nos dará. No cuando nosotros queramos, es cuando Él quiera. Porque hay a veces hermanos que quieren rápido que le den la cosa. Pues Señor, yo quiero esto. No. Eso no es así, hermano. Es cuando el Señor quiera. Hay que ser obediente a la palabra de Dios. Aleluya. Cuando estemos pasando, hermano, por eso es que hay que buscar el rostro del Señor. Nosotros no podemos aferrarnos a otras cosas, a otros dioses, como hay hermanos, que como no encuentran en el Señor, ¿por qué? Porque el Señor lo deja. Dice, tú te vas a buscar por otro lado, yo te dejo. Esperar en Él y Él harás. Y Él te va a dar. Y a veces yo le voy a decir, hermano, a veces también nosotros el Señor nos da, nos bendice. Lo que pasa es que somos mal administradores. Somos mal administradores. No piensan en el día de mañana. Mamá, van a derrochar. Vamos a comprar esto, vamos a comprar el otro. Y no guardan, hermanos. Hay que guardar. Porque el Señor bendice su pueblo. Lo bendice. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea tu nombre. En el 11 dice, si oramos y buscamos el rostro del Señor,
No le daremos cabida al enemigo que entre en nuestra mente, de ponernos cosas extrañas en nuestro pensamiento. Y Él entra en nuestro corazón y nos llena de ese amor tan bello que Él tiene. Porque Dios es amor. Hermanos, Dios es amor. Aleluya. Y Él ha prometido todo el tiempo que Él estará con nosotros. Aleluya. Si buscamos en Apocalipsis 22:12. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. 22:12. Ahí no habla el Señor. Clarito, hermano. 22:12. El Señor es maravilloso. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Aleluya. Para recompensar cada uno según sus obras. Sus obras. Eso no dice porque vienen a la iglesia, vienen y en la calle, ahí afuera, hacen y deshacen. No, hermano. El Señor no es mi pastor que no lo está mirando. El Señor lo está mirando. A Él lo engaña, pero a mi Señor no. Porque Él tiene cuidado y mira todo. Porque Él lo dice. Él escudriña los corazones y tiene cuidado de todo. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Hay que dejar que Él entre en nuestros corazones cada día. El Señor es bello y es maravilloso. Hay una alabanza que yo le dije al Señor y me dice, yo quiero que tú le cantes esto al pueblo. Aleluya. Y yo le voy a cantar al pueblo. Hermana, aleluya. Mi alma te adora. Se pueden poner de pie, hermanos. Aleluya. Mi alma te bendice, Padre. Aleluya. Las veces que intentaste tratar de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tiene pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Aleluya. Muchas veces me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puede tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aunque tu mundo hecho pedazos, al Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la
tormenta. Lloras, a veces intentas. Trate de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. Es un futuro incierto, espero. Puede tener paz en la tormenta. Señor, es maravilloso. Aleluya. Tener paz en la sola tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. A un mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Aleluya. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. A un mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta. Esperanza cuando no puedas seguir, aunque tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta. Aleluya. Gloria, Padre. Paz en medio de la tormenta. Gracias, Maestro. Siendo obediente a tu voz. Bendice a tu pueblo. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse? Oye, ya están sentados. Ya son hombres. ¿Cuántos se alegran de ver a la hermana Naomi aquí valientemente? Adelante aquí de valiente. Y verdad, pues, cuando uno para ahí no sabe qué va a suceder, porque hasta salió cantando. Pero gloria a Dios, sea que la palabra venga de cualquier lado, es la palabra de Dios y lo más bonito es traerla de corazón. Siempre la palabra va a bendecir a alguien. Y nuestra hermana Naomi pues ya lleva muchos años y pues creo que se estrenó aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Lo más importante es tener la disposición para Dios. Ahora, si uno dice, yo no puedo, tú estás pensando que eres tu propia fuerza. Pero si dices, Señor, en obediencia, como dijo ella, va a traer una palabra.
Y para finalizar, pues alabanza lo ministró a todo. Paz en medio de la tormenta. Cuando yo tuve 16 años visitando, predicando en la cárcel, aquí,